La muerte del emperador Caro, 282-283, en plena campaña contra el imperio sasánida supuso la llegada al poder de sus impopulares hijos, Numeriano y Carino. Carino avanzó directamente hacia Roma desde la Galia, llegando en enero de 284. Numeriano, sin embargo, permaneció al mando del ejército en la parte oriental del imperio, en donde se encontraba también en campaña junto a su padre. En marzo de 284 Numeriano estaba en Mesa, Homs, en Siria vivo y con buena salud, pero tras dejar la ciudad sus oficiales, dijeron que sufría una inflamación ocular y, desde ese momento, viajó en un carromato cerrado. Cuando el ejército llegó a Bitinia, algunos de los soldados percibieron un olor a putrefacción que emanaba del carro. Abrieron las cortinas y encontraron el cadáver de Numeriano. El 20 de noviembre de 284 el ejército de Oriente se reunió en una colina situada a unos 8 kilómetros de Nicomedia, y aclamó unánimemente a Diocles que cambiaría su nombre a Diocleciano, como su nuevo Augusto, que aceptó formalmente. Tras su ascensión al trono de Diocleciano, un usurpador Sabino Juliano, que era corrector Venetia de Carino, se hizo con el control del norte de Italia y de Panonia y se proclamó emperador. Sus fuerzas eran débiles, y fueron fácilmente dispersadas cuando los ejércitos de Carino fueron trasladados desde Britania al norte de Italia. Batalla del río Margus, 285, durante el invierno de 284-5, Diocleciano hizo avanzar a sus tropas por los Balcanes. En el valle del río Margus, actualmente el río Morava, en Moesia, en la actual Serbia. Carino se encontraba al frente del ejército más fuerte, pero la lealtad de sus soldados era cuestionable. Supuestamente, Carino había alienado a hombres como componentes del Senado que había maltratado o que había seducido a sus esposas. No se tienen datos de las circunstancias exactas de la batalla, pero al parecer, en un principio la batalla se habría inclinado a favor de Carino, cambiando de signo cuando el prefecto del pretorio de Carino, Aristóbulo, se pasó a Diocleciano. Carino murió en el curso de la misma, y probablemente a manos de uno de sus propios oficiales. Algunos dicen que Aristóbulo fue el oficial responsable del asesinato de Carino, posibilidad que gana credibilidad por el hecho de que Diocleciano le recompensase, manteniéndole en el cargo de prefecto del pretorio y nombrándole cónsul durante el resto del año. Con su victoria, Diocleciano se hizo con el control sobre la totalidad del imperio romano. Diarquía, 285-293, en algún momento de 285, en Milán, Diocleciano ascendió a su compañero y oficial Maximiano al cargo de César, haciéndole coemperador. Para dejar claro que Diocleciano era la autoridad más importante, asumió el título de Jovius, similar al padre de los dioses Júpiter. Y Maximiano el de Herculius, similar a Hércules, hijo de aquel, marcando la superioridad de uno por encima del otro, del padre por encima del hijo. Tras su nombramiento, Maximiano fue enviado a someter la rebelión de los Bagaudas en la Galia. Diocleciano, por su parte, volvió a Oriente. Las Vaugadas eran numerosas bandas principalmente de campesinos o colonos evadidos de sus obligaciones fiscales, esclavos huidos o indigentes que asolaban las regiones, e incluso participaron en una larga serie de rebeliones, conocidas como las revueltas Bagaudas. Un oficial de Maximiano llamado Caraucio, destinado a la protección de las costas del Canal de la Mancha contra la piratería, se alzó como emperador en parte de las Galias y en Britania e intentó ser reconocido por Diocleciano y Maximiano. Constancio Cloro, prefecto del pretorio, se preparó para marchar contra Caraucio, cuando se encontraba a punto de cruzar a Britania. Caraucio fue asesinado por un oficial suyo llamado Alecto, que se proclamó emperador. La invasión se lanzó en 296. Constancio preparó dos flotas, una en Gesicarum bajo su mando y la otra en la boca del Sena bajo Asclepiodoto. Constancio tomó parte de su flota, navegando frente a la costa de Kent en espera de una entrada segura a Londres. Su comandante pretoriano, Asclepiodoto, navegó desde la desembocadura del Sena y esquivó la flota de Ayectus, estacionado frente a la isla de Wigot, en la niebla, desembarcó cerca de Clausentum, cerca de Winchester, y marchó hacia el norte. Ayecto marchó desde Londres para enfrentarse con él, pero en una batalla cerca de Silchester, al sur del actual Reading, fue derrotado y muerto en la batalla.
En 293, se formó la tetrarquía por la cual los dos Augustos nombrarían respectivamente dos Césares. Diocleciano eligió a Galerio y Maximiano a Constancio Cloro. Los dos Augustos adoptaron a sus respectivos Césares como hijos, y para estrechar aún más la alianza entre los cuatro gobernantes, cada César se casó con una hija de su respectivo Augusto. Así, Galerio se casó con Valeria y Constancio con Teodora, para ello tuvieron que repudiar a sus anteriores mujeres. En el caso de Constancio, repudió a Helena, la madre del futuro emperador Constantino. Cada 20 años los Augustos serían sustituidos por los Césares, que con el cargo ya de Augustos, nombrarían nuevos Césares. Cada gobernante tenía una parcela del imperio donde actuaba. Así Diocleciano se encargó de Egipto, Siria y Asia. Galerio las provincias al sur del Danubio. Maximiano Italia, el norte de África e Hispania. Y por último Constancio las Galías y Britania. En este proceso, Roma perdería importancia, quedando como un mero símbolo. Los gobernantes establecerían sus residencias cerca de los focos de problemas. Así, Diocleciano se solía establecer en Nicomedia, actual Izmit, o en Antioquía. Galerio en Sirmio, Sofía, o en Tesalónica. Maximiano prefirió Mediolanum, Milán. Y Constancio Treveris. No existía una residencia fija y sería equívoco llamar a estas ciudades capitales. La capital se encontraba allá donde iban los emperadores. Pero este aspecto marcaría la fase en el devenir del imperio. Roma pasa a ser un foco secundario y perdería su influencia política, permitiendo a Diocleciano desarrollar sus reformas políticas. Cada uno hizo frente a diferentes problemas internos y externos con éxito. Así, Maximiano tuvo que hacer frente a las incursiones bereberes y mauros, como la usurpación de Juliano en Cartago. Diocleciano la usurpación de Domiciano y Aquileo en Alejandría y los enfrentamientos contra los flenios al sur de Egipto. Las fronteras del Rin y del Danubio fueron protegidas por Constancio y Galerio, respectivamente. Tras la derrota de la primera campaña persa de Galerio contra los persas, Diocleciano le hizo andar detrás de su carro en un acto humillante. Posteriormente, obtuvo una gran victoria en su segunda campaña contra Narses, que se saldó con el traslado de la frontera a la orilla del Tigris, la recuperación de Nisibis, el saqueo de la capital persa Ctesifonte, la firma de un tratado de paz que duraría unos 40 años, en el que se confirmaban las conquistas romanas, y el traspaso del control de los estados vasallos de Armenia y los del Cáucaso a la órbita romana, 297 o 298. Los emperadores por aquel entonces eran Diocleciano y Maximiano, que estuvieron en el poder hasta el año 305 cuando abdicaron. Su lugar lo ocuparon Galerio y Constancio y sin embargo, la sucesión se tradujo en una serie de guerras civiles, hasta que Constantino, hijo de Constancio I, logró convertirse en el 324 único gobernante del Imperio Romano. Reformas militares de Diocleciano, 284-305, la institución de la tetrarquía dividió el territorio y la propia autoridad imperial entre dos Augustos y dos Césares, con el propósito de poner fin a las revueltas por la sucesión, a través de la cooptación al cargo imperial. Se delegaban algunas competencias civiles del emperador en el Vicarius Aconsilis Sacris, mientras que las militares se ejercían a través de los jefes de la milicia, ayudantes directos de los tetrarcas. Las provincias se agruparon en diócesis, a cargo de un vicario, 6 en Oriente, Ponto, Asia, Teracia, Mesia y Panonia, y 6 en Occidente, Britania, Italia, Galia, Hispania, Vienense y África. Los vicarios, de rango ecuestre, controlaban a los gobernadores provinciales, pero no a los procónsules ni al prefecto de Roma. Sus poderes eran exclusivamente civiles, no militares. El ejército estaba mandado por los Magister Pedicium y el Magister Equitum, que eran las cabezas del ejército, de ellos dependían los duces que mandaban las fuerzas limitanei. En el año 305 se crearon las prefecturas, administradas por dos prefectos del pretorio, uno para Oriente y otro para Occidente, no confundir con la Guardia Pretoriana, que posteriormente se duplicaron. Sus competencias eran tanto civiles como militares. Las provincias no podían tener más de 2 legiones y 2 formaciones ecuestres. La Guardia Pretoriana fue disminuida a unos 10.000 efectivos y quedó solo en Roma.
En su lugar se creó con las legiones de Iliria la Vejovia y la Sexto Herculea los Herculanos, Seniors y Juniors, para Oriente, y los Jovianos, Seniors y Juniors, para Occidente. Los Seniors daban protección a los Augustos y los Juniors a los Césares. Cada una de estas unidades tenían 3.000 hombres, divididas en unidades de 375, en total 12.000 efectivos. Los soldados de esa época eran de un nuevo tipo, mucho menos disciplinados que en las épocas anteriores, pero mucho más flexibles. Había muy pocas batallas campales en las que unidades de 5.000 efectivos combatían en orden cerrado y normalmente se imponían los más disciplinados. Entonces la mayoría eran combates de hostigamiento en la frontera.